Yo voy a empezar leyendo un texto y agradezco a Belén Colucho que hizo una lectura y unos comentarios y sugerencias. Pensar la intimidad y los afectos desde las imágenes que hoy habitan el Malva es también pensar qué cuerpos, qué gestos y qué memorias el arte vuelve visibles cuando todo alrededor insiste en normalizarlos. En mi breve presentación quiero proponer un marco conceptual para los temas que se irán desplegando en esta mesa y en particular arriesgar algunas hipótesis o ideas sobre las tres muestras que se están exhibiendo de forma simultánea en el museo. Me interesa pensar los diálogos posibles o las reiteraciones que se dan entre las obras de artistas como Liliana Porter, Ulises Beizo y Carrie Bencardino para establecer cierto puente que se puede construir entre las obras y la teoría. En particular me interesa reponer la manera en la que la teoría queer puede ayudar a expandir los sentidos que se producen en el seno de las obras y sus contextos de producción. Quería empezar presentando este término que está en el título de esta jornada. La palabra queer, de origen angloparlante, se refiere a todo aquello que se opone a la heterosexualidad, pero desde una resonancia peyorativa. Una propuesta activista y académica surgida en Estados Unidos retoma ese insulto y hace del mismo una posición de valor. Esta forma de apropiarse de la injuria no es nueva, la hacemos en todos lados con diferentes términos y esto es muy común. Los colectivos segregados tienen esta capacidad de nombrarse a sí mismos con orgullo, con los términos que otros los nombran despectivamente. La diferencia o la singularidad de lo queer es que agrupa colectivos de identidades violentadas. No solo habla de la homosexualidad o la transexualidad, sino de todo sujeto raro, torcido o abyecto que se corre de lo esperable por la sociedad. Es un término que nos sirve para observar el mundo en el que vivimos, donde la heterosexualidad se constituye como un régimen político, pero que tiene, como siempre lo tiene el totalitarismo y el poder, sus poros y fisuras. La potencia de lo queer no reside solo en nombrar el arcoíris de las disidencias sexuales, sino en interrumpir las lógicas de normalidad que ordenan la vida, los afectos y el tiempo. Lo queer, más que una identidad, es un modo de mirar a contrapelo del mundo, una forma de resistencia contra la normalidad. Se me ocurría en este sentido que lo queer, más que aparecía en 4 formas de entrar a las obras y recorrer las muestras. La temporalidad queer, la vulnerabilidad y el gesto de recomposición, el trampa-ojo como propuesta y la impureza como método. Les propongo como primer vínculo entre las muestras pensar la temporalidad. Si bien han sido elaboradas en contextos históricos muy distintos, en muchas de las obras habría algo así como una cierta manera de percibir el tiempo. El mundo en el que vivimos tiene la heterosexualidad como norma. El sentido de la normalidad, en el sentido de la normalidad, pero también de la ley. Todo lo que la vida nos va proponiendo desde la institución familiar hasta hacia las distintas instancias de formación y laborales, nos prepara para un mundo basado en ciertos principios o hitos vitales, cuyo objetivo tiene que ver con la reproducción heterosexual. Aquello pretendido en las trayectorias de vida, como los caminos temporales de la normalidad, autores como Elizabeth Freeman lo han llamado crononormatividad. Es decir, un tiempo que organiza la vida corporal en función de ciertos momentos y que tiene que ver con determinado tipo de productividad. El tiempo queer es un tiempo desencajado de la norma. Es el tiempo de la pose fotográfica en imágenes de Lomi escondido de Ulises Beizo. Esas poses de entrega homoerótica son en cierto aspecto lugares comunes de la producción gay, pero en otros son imágenes que resisten el gesto festivo desde una detención, una oscuridad y una atmósfera que elabora un vínculo muy personal con el sufrimiento. La temporalidad queer también aparece en el panteísmo o espiritualidad personal de Beizo, cuyas doras proponen un tiempo de goce diferente al tiempo terrenal de la producción del capitalismo, alimentado por el deseo y la fantasía. El ritmo que inauguran estas semidiosas de retablos, bisagras, frutas, flores y figuras mitológicas enlaza cierto anhelo por un futuro amoroso, desligado del peso que impone la lógica de la normalidad.
La obra de Carrie Bencardino transita también un tiempo queer. No solo se trata del tiempo de la inteligencia artificial, directamente la máquina colabora con la producción de imágenes, sino que hay algo en esa velocidad que es lo primero que se puede ver en el trazo de sus pinturas. El tiempo suspendido en sus obras no parece estar arraigado en ningún eje normativo, sino que se suspende bajo una lógica temporal que, y esto se puede observar en los tres casos, se vincula al surrealismo. En la lógica del sueño, la temporalidad tal como la conocemos en el mundo no existe. En su lugar hay dislocaciones, superposiciones, otras maneras posibles. En un bellísimo texto respecto a Liliana Porter, que se llama Contratiempo, en el catálogo de Malva, sobre la exposición de 2013, El hombre con el hacha y otras situaciones breves, Graciela Esperanza propone que Porter invierte la lógica del tiempo tal como la conocemos. El tiempo de Porter es definitivamente otro, más flexible y más incierto que el de Stephen Hawking. Un tiempo en el que es posible destruir y a la vez componer, optar por una alternativa sin perder las otras. Es el ambiguo tiempo del arte, que se parece al de la esperanza y al del olvido, dice Esperanza. Ese tiempo ambiguo, que construye lógicas que difieren a la normativa de los relojes, es un tiempo queer, que enlaza familias y lazos alternativos, filiaciones extrañas, contagios inesperados, asociaciones renovadas, parentescos otros y mundos queer por explorar. La vulnerabilidad y el gesto de la recomposición es un aspecto central y muy reconocible en Porter, pero que aparece en Los corazones de Beiso, en el que se señala que más allá de la heterosexualidad o la homosexualidad son corazones humanos y sensibles, o en el auto funerario de Carrie, o en la performance de Carrie del fragmento del vallado, que viene a traer un poco del pogo y del aire del agite al mundo del arte, entre otras obras. Este aspecto que recorre las muestras y enlaza a los artistas tiene que ver con la precariedad de la vida y la singular propuesta que hizo la teoría queer. Desde Judith Butler, especialmente con Vidas precarias y Marcos de guerra, la vulnerabilidad es pensada como una condición de lo común. Todos los cuerpos son vulnerables porque dependen de otros. La vulnerabilidad es relacional, pero no todos están expuestos de la misma manera a la violencia. Las existencias disidentes, trans, queer, migrantes, racializadas, son doblemente vulnerables por la exposición, que es condición de toda vida humana, y por la falta de reconocimiento, que es producto de políticas y las lógicas gubernamentales. Esa exposición se puede volver una fuerza política. El cuerpo vulnerable se vuelve visible, interpela y afecta. En este sentido, aparecen una y otra vez los manifiestos como toma de posición, reivindicación de ser diferente frente al mundo. En términos visuales, estas muestras hacen aparecer la vulnerabilidad no para construir victimizaciones, sino para reivindicar lo frágil como forma de resistencia. Lo pequeño, lo roto, lo tierno, también son modos de insistencia de la vida, son gestos de la recomposición posible. La vulnerabilidad, desde una mirada queer, es un modo de habitar el mundo, una forma de abrirse al otro, de sostener la exposición que implican las tareas enormes realizadas por personajes diminutos, las arrugas de una hoja o las líneas que recorren décadas. El trampa-ojo, o ese término que en general nos llega como trompeil en francés, como mirada queer también se puede pensar como trucaje, ¿no? Es una especie de mirada de sociólogo que mira desde afuera, o por lo tanto tiene que ver con algo como una ironía frente al mundo, como una mirada un poco de sospecha, o pensando como que que el mundo es una trampa. La ilusión así se vuelve una estrategia crítica, un modo de desarmar las expectativas normativas del espectador. El tropel queer no busca ocultar, sino mostrar la falsedad de la mirada heteronormativa. Teóricos como Jack Halberstam o José Esteban Muñoz
leen la teatralidad, el disfraz y el artificio como formas de supervivencia estética. Habitar la representación sabiendo que siempre hay un engaño productivo. El tropel queer no es un truco visual, sino una pedagogía del engaño. Nos enseña que toda imagen es una construcción, que toda identidad es una puesta en escena. En Porter hay series dedicadas a esto. En Mencardino aparece como una anamorfosis constante. Y en Beiso se ve con esas clavijas en los cuadros o en las rosas de plástico de las Doras, ¿no? Como esa cosa que nos lleva a esa idea de trucaje. Y por último, el último gesto que quería señalar, así seguíamos en la mesa conversando. La impureza como gesto queer de irreverencia. En plena desconfianza con el mundo del arte tradicional, las obras mezclan medios, texturas y registros. En Beiso es la mezcla del arte popular mexicano y las evocaciones clásicas del mundo griego. En Porter es esa combinación de figuras traídas de los mundos populares, los cambalaches de la década del 40, puestos a circular entre Borges, Mini o Alicia de Lewis Carroll. En Mencardino es una mezcla de la inteligencia artificial con el óleo, el heavy metal con el leopardo, los escenarios de sofisticación que se viven en las redes con una ranchada en un parque o una fiesta electrónica, como se ve en su video manifiesto. En el catálogo de la muestra de Mencardino, Ana Longoni relata que Liliana Porter confiesa que la primera imagen que vio de la Mona Lisa fue aquella reproducida sobre la superficie brillante de la lata redonda del dulce de batata, la Gioconda. Allí hay una clave compartida con Mencardino: remontarse a la experiencia biográfica para situar un primer contacto con el arte en ciertas imágenes de la cultura popular y de masas como parte del repertorio de la industria cultural. Varios autores piensan lo queer como una práctica de contaminación de los géneros, los lenguajes y los cuerpos. Lo impuro es político porque desafía el orden binario y resuena con el pensamiento de Néstor Berlonger, donde lo barroco y el exceso se vuelven estrategias de disidencia frente al mandato de limpieza o de productividad neoliberal. La impureza queer es una forma de insubordinación, una política de la mezcla, del desborde, del artificio que se niega a ser domesticado. Bueno, gracias. Ahora seguimos con Natalia. Bueno, gracias, Lucas. Me ahorró algunas cositas, Lucas. Yo lo que voy a tratar de hacer es ubicar al SIDA como un fenómeno cultural, político, social, que excede por mucho al biomédico, para ubicar algunas de esas cosas que son parte hoy de lo que conocemos como la teoría queer y los derremes hacia lo político, hacia lo cultural. Pero insisto, me interesaba pensar, o me interesa pensar cuáles son los efectos queer en el SIDA, en el contexto de la emergencia y su constitución pandémica y por lo tanto en una crisis que, como van a decir los colectivos, va a ser una crisis política o se constituye como una crisis política. Entonces, marcar algunas de esas cosas, o sea, cómo es un poco lo que dijo Lucas, que hace la teoría queer o esas herramientas que nos dan la teoría queer para pensar al arte y a la cultura aparecen y emergen precisamente en ese contexto de mitad de los 80. Traje algunas imágenes y después hago referencia a algunas, pero son solo como para que armen una serie o una suerte de microarchivo posible, que también se vincula a las referencias que trajeron UAD y el presente de la lectura queer hacia el arte y hacia el hacer del arte, del que va a hablar también Ad. Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Me interesan esos efectos del SIDA como un andamiaje por el que transitan sentidos que permiten proponer una genealogía y armar un archivo o un anarchivo, en el sentido de un archivo en el que nosotros busquemos un discurrir de algún sentido y no buscando un canon, ¿no? Y que por lo tanto llega hacia nuestra historia reciente. De hecho, por eso Lucas puede leer y todos podemos leer a las muestras actuales y a otras referencias a partir o en clave
queer. En primer lugar, posicionar que el SIDA funciona como un acontecimiento en la década del 80, a mitad de los 80, porque efectivamente en un tiempo corto irrumpe para desbarajustar, para mover, para interrumpir insospechadamente, trastocar la temporalidad, dejando todo para hacerse de nuevo, ¿no? Se produce una suerte de crisis de representación, además de crisis de discursos médicos, de discursos políticos, de gestión de la vida, y modifica la rutina de lo predecible con signos inanticipables y difíciles de asimilar a lo habitualmente conocido. El SIDA como acontecimiento discursivo es una idea de Alicia Baggione, que es una crítica literaria, conmociona, induce, inventa, precisa nuevos lenguajes, produciendo un decir propio y específico sobre la enfermedad. Desestabiliza, como decía, ¿no? los saberes médicos científicos y funciona como un disparador de significados que en un proceso expansivo se disemina en múltiples direcciones. Algunas de esas direcciones, o las que más nos importan hoy, una es que provoca sentimientos de vulnerabilidad sobre los cuerpos de los individuos, esto que decía Lucas, y por supuesto problematiza las prácticas sexuales de los sujetos de ese momento, ¿no? Y a futuro, por supuesto, porque lo que hace es, como dicen también otros autores, reactualizar los sueños de exterminio sobre una población específicamente homosexual, pero también de prácticas sexuales, culturales, de consumo, subjetivantes, no normales. En ese sentido hay dos referencias de la cultura de los 80, una es Néstor Perlonger y la otra es Marcelo Benítez, que tienen un diálogo entre ellos, por supuesto, que habían militado juntos en el Frente de Liberación Homosexual en los 70 y que intervienen constantemente en el pensamiento crítico que también posibilita la crisis del SIDA para proyectarse hacia una crítica social generalizada y fundamentalmente anticapitalista también, ¿no? En ese sentido, para Perlonger y para Marcelo Benítez, como digo, ¿no? Como dos referentes ineludibles, este acontecimiento SIDA produce reestigmatizaciones fundamentalmente en relación a las sexualidades no normativas. Lo que dice Perlonger bajo esa metáfora del fantasma del SIDA, también aludiendo a el fantasma del comunismo, ¿no? El SIDA funciona rápidamente como una metáfora para muchas otras cosas. Bueno, Perlonger apela a esas metáforas. Lo que dice Perlonger es que el fantasma del SIDA habrá en los días de hoy, en ese 87-88, de actualizar el miedo ancestral a la mixtura mucosa, al contacto del semen con la mierda, de la perla gomosa de la vida con la abyección fecal, de reactualizar, en una palabra, el problema del culo. Lo que hacen Perlonger y Benítez en ese contexto es develar precisamente el carácter ilusorio de la liberación sexual que venían viviendo esas poblaciones durante los 70, para volver a posicionar que de alguna manera el SIDA le dio un golpe de suerte a la moral heterosexual, le da una plusvalía, dice Perlonger, para poder activar mecanismos discursivos y por lo tanto de control efectivo para el disciplinamiento de los cuerpos, de las sexualidades, de las identidades, etcétera. Y ahí también se ubica, digo, para poner en diálogo junto con otras cosas, pero fundamentalmente con algunas de las muestras, creo, por ejemplo, como hablábamos con los compañeros de mesa, la de Liliana Porter, aparece el fin de una utopía también con el SIDA. Y esa utopía es el fin de la utopía de la revolución sexual, por lo menos hacia los 80. Ahora vemos cómo también produce unos agenciamientos. Lo que Perlonger y Benítez dicen es que el SIDA se monta sobre el dispositivo de la sexualidad, esa hipótesis Foucaultiana sobre la cual, devela cuáles son todos los mecanismos discursivos que se orquestan para el disciplinamiento de la vida, para la gestión de las poblaciones, lo que dicen Perlonger y Benítez con la definición de no solo dispositivo de sexualidad, sino dispositivo SIDA. Es que ahora también aparece una espectacularización, se funda un imperativo moral que supone el exterminio de la homosexualidad. Dado que la propagación del SIDA es evitable en función de la asepsia, la monogamización, la sexualidad confinada nuevamente a la reproducción, el SIDA lo que hace un poco es, posicionar una especie de, dice Perlonger,
evitabilidad de la homosexualidad y por lo tanto un deseo de su eliminación definitiva, ¿no? En términos simbólicos, pero ahí él también encuentra que, digo, con el fin de la utopía de la revolución sexual, la homosexualidad, el sexo anal, la pasión, el deseo, pierden su potencia subversiva, dice, ¿no? Pierde el elemento de éxtasis, de salida de sí mismo que tiene la homosexualidad en una sociedad que es absolutamente productivista. Entonces, un poco entre ellos, ¿no? Entre Marcelo Benítez y Néstor Perlonger, lo que se posiciona es bueno, una suerte de diagnóstico sobre cómo está funcionando el SIDA a finales de los 80. Bueno, un fenómeno que no es estrictamente biológico, por supuesto, y fundamentalmente cómo se adosa la homosexualidad a una enfermedad que en principio era de origen viral. El SIDA se inscribe como la peste que recae como castigo por el delito cristiano de violar la ley de la familia monógama, dice Marcelo Benítez. La culpabilidad no recaería tanto sobre la homosexualidad, sobre el homosexual, sino sobre su promiscuidad, ¿no? Urge adaptar el cuerpo a las normas morales vigentes, instándolo a la monogamia y el higienismo, ¿no? Entonces ahí ya hay como entre estos dos grandes referentes de la cultura o de la contracultura, ahora también vamos a hablar un poquito de eso, voy a posicionar algo de eso para ubicar también esas referencias de Carri. Se puntualiza especialmente cómo el SIDA resujeta, dice Perlonger, la cuestión del culo. Hay una referencia ahí que es Matan a una marica, que es un texto que aparece en Cerdos y que aparece en Fin de Siglo en realidad, bueno, en la que está esa idea que entre los asesinatos que a nadie le importa, de las maricas que aparecen muertas en Buenos Aires, en los barrios de Buenos Aires, y las víctimas que se suman ahora sobre el SIDA, la hipótesis es que la solución a eso es sujetar el culo, dice, sujetar la analidad, dice Perlonger, como una suerte de idea o de juego entre la sujeción, la subjetividad, atar, cerrar el culo, ¿no? Mandan a cerrar el culo. Uno de los giros entonces que produce el SIDA, o uno que me interesa posicionar acá para que podamos ver la proyección sobre la cultura, digo, la producción cultural y artística, es en primer lugar que el hecho de que desaparecen las identidades como se venían dando, a partir de las cuales las identidades son ontológicas y en función de eso producen acción política y cultural. Hay una idea que también, bueno, se fundamenta, se condensa y se profundiza con el aporte de Preciado dentro de, bueno, una serie de autores que podríamos referenciar que vienen también del campo cultural actual para pensar a la identidad como objeto, también un poco lo que va a hacer Watt después, digamos, como un lugar de enunciación. Lo que aparece con el SIDA es el entendimiento a partir del entendimiento del dispositivo de la sexualidad, del dispositivo SIDA, que seguir accionando políticamente a partir de las identidades es un poco una funcionalidad del sistema que cataloga, ¿no? El SIDA evoca a sexualidades, evoca a subjetividades, evoca corporalidades, identidades, prácticas no normales para estigmatizarlas, para correrlas a la abyección, decía Lucas, para ponerlas en la marginalidad y, como dice Perlonger, en lo posible para eliminarlas definitivamente. Esas identidades que se ven afectadas en primer momento no van a usar su identidad individual para generar una respuesta política, sino que van a armar una amalgama multiforme de identidades que hoy podemos definir como una multitud queer, ¿no? Los 80 es el momento en que emerge Queer Nation o todas esas expresiones que adoptan lo queer, invirtiéndole la carga negativa, la carga del insulto, hacia un lugar positivo para emitir un mensaje, ¿no? Habitan el insulto para generar una respuesta política. Y ese es uno de los grandes giros en los 80 sobre cómo se entiende a la identidad o cómo se usa, no para desidentificarse, sino para pensar una identidad estratégica que genere una respuesta política más potente, que en este caso es, frente al neoliberalismo, no es individual, ¿no? Que es lo que busca el neoliberalismo. Y ese es un elemento sustancial también para pensar por qué hoy estamos recuperando algunos artistas, algunas obras, en un presente también, otra vez, marcado por algunos efectos pandémicos, pero fundamentalmente neoliberal. Entonces esa multitud sexual, ese cuerpo amorfo de todas esas identidades,
también se suma a otros dos grandes giros, a mi entender, que pueden cruzar hacia el presente algunas formas para pensar lo cultural, la producción cultural y artística, que es, como decía Lucas, la queerización o el enrarecimiento del tiempo, ¿no? La teoría queer, bueno, devela precisamente que el futuro siempre es una expectativa heterosexual, que la deseabilidad del futuro nos propone una práctica que tiende a ser la de la moral heterosexual. Esa conflictividad respecto de el futuro sucede con la crisis del SIDA. La crisis del SIDA marca un fin inminente de algún tipo, el fin de la vida, el fin del sexo, el fin del erotismo, el fin de la vincularidad, el fin de la promiscuidad. Digo, el fin, dice Perlonger, el fin del éxtasis, muchos fines que aparecen como lo que está latente y que por lo tanto el futuro se desvanece. Se desvanece para todos, no solo para los homosexuales, ¿no? Precisamente porque el SIDA es funcional al neoliberalismo y eso, bueno, funciona de alguna manera para la vulnerabilidad de toda la población a partir del SIDA. Por un lado, por eso, ¿no? Digo, porque el bajón anímico generalizado de los 80, dicen en Cerdos y Peces y El Porteño, y el futuro como un lugar de redención desaparece. Hay un presente puro y hay que ver cómo se sobrevive en ese presente puro, cómo se vive la incertidumbre, el miedo a la muerte, la precariedad de los cuerpos, la degradación de esos cuerpos. Pero por otro lado, también lo que marcan los 80 con el SIDA es que las temporalidades o la forma en la que pensamos como convención social el tiempo, para algunas personas a veces estos acontecimientos significan algunas cosas y para otras no. El 85 en Argentina y en el mundo es un momento crucial para algunas poblaciones en primera instancia y muestra que eso puede abrir una periodización para esas poblaciones, dado que el 83 no había generado nada, ¿no? Por ejemplo, para Argentina, para Argentina el 83 es un momento nodal, para algunas poblaciones no significó absolutamente nada, porque la represión, la estigmatización y la vejación en el espacio político público siguió. Y el 83 para algunas poblaciones no significa nada tempranamente y para otras es, bueno, la muerte inminente, ¿no? O la vetación de una identidad, una práctica apegada a una identidad. Y como ejemplo, ¿no? Nuevamente, el 96 para muchas poblaciones, la aparición de la triterapia, el significado de la sobrevida, para esas poblaciones es precisamente eso, ¿no? La sobrevida, y para otras poblaciones pasó desapercibidas. Entonces, hay algo en pensar el SIDA, en pensar la cronología propia del SIDA, que también enrarece el tiempo, que también desmonta las convenciones sociales sobre la temporalidad y cómo pensamos el tiempo, para después, digo, poder pensar con María Belén, pero en general, cómo construimos un archivo, cuál es la temporalidad que marca ese archivo, qué recuperamos, cuáles son las periodizaciones de esos archivos. Y por otro lado, otro gran giro que me gustaría marcar es la ponderación de las emociones socialmente inválidas, las emociones negativas, es decir, aquellas que son consideradas indeseables o que están confinadas al espacio privado e íntimo. Digo, esto que sucede con el SIDA es todo lo que empieza a aparecer como preocupante, como vivible, como afectando a esas vidas, es lo que socialmente siempre es indeseable o fue indeseable y que estuvo confinado al espacio privado. La rabia y la furia en contra de un Estado que abandona y que deja morir y que produce muerte porque es un Estado necropolítico. El dolor, el duelo, la pérdida, la despedida, el tránsito por la degradación del cuerpo, las políticas del cuidado, todo eso está confinado al espacio privado y lo que hacen los agenciamientos de estas identidades, de esta multitud que se empieza a manifestar de distintas maneras en contra del SIDA es ponderar esas emociones, ponerlo en el espacio público y, bueno, precisamente, ¿no? Mostrar cómo eso, efectivamente, en tanto estas muertes y esta desidia son pura responsabilidad de un Estado, esta crisis que dejó de ser una crisis médica y pasó a ser una crisis social y política por responsabilidad de ese propio Estado, supone que esas emociones y esos sentimientos también son públicos. Y la forma de acompañar y tramitar esas emociones, de transitar esos traumas, de velar
esas corporalidades, como decía Lucas, abyectas, esos cuerpos que no importan, esas vidas que no son dignas de vivir, se manifiesta en un espacio de lo público, como una respuesta política, como una resistencia política a esos discursos que pretenden la eliminación definitiva a partir de no gestionar políticas de cuidado o políticas de sanidad en función del SIDA, ¿no? Bueno, eso empieza a ser, la ponderación de esas emociones empiezan a entrar en los repertorios culturales, en los repertorios visuales, en las producciones artísticas. Y por lo tanto, lógicamente, como en todo momento crítico, a partir de las crisis de la representación, de las representaciones, los colectivos, las individualidades empiezan a catalizar nuevas representaciones, nueva producción de imágenes y que en particular asociado al SIDA tiene no solo impactos en la política cultural y artística, sino también en los modos de hacerlo. Entonces, la acción de desobediencia civil en el espacio público cobra potencia. La irrupción en los espacios públicos que no están necesariamente vinculados a el espacio primigenio de la acción de la política sexual también empiezan a estar ponderados. Decía, esos nuevos repertorios que entran a la cultura visual o a la producción cultural y artística, que son, por ejemplo, el tratamiento del trauma y del duelo, el cuidado, la vida íntima, el erotismo, ¿no? Cómo se renegocia el erotismo y con sus materialidades afines, ¿no? También Guadua después va a hablar de cuáles son esas formas de manifestación de la renegociación del erotismo, de la sexualidad y de la continuidad del sexo cuando está todo vetado, ¿no? Cuando eso lo único que hace o lo único que ha hecho en torno al SIDA es explicitar o reeditar la peligrosidad en torno al sexo. Pero también producen nuevas formas de hacer, y esto me parece sustancial. O sea, no solo se producen nuevos discursos y una nueva cultura visual de resistencia y de disputa, sino que se construyen y que se habitan las contraculturas. En ese término, ¿no? Como el de la contracultura. Y ahí está justo. Bueno, algunas referencias en Cerdos y Peces y en El Porteño son Gummiermeyer y Perlonger transitando la noche, dice Enrique Sims en una crónica que llama El largo camino a los confines de la noche porteña, una cosa así, y hace una crónica de toda la noche porteña en la que están estos personajes de la contracultura que también escriben en esas revistas contraculturales y a las que les interesa particularmente mantenerse en ese lugar. Lucas decía el lugar de la abyección, ¿no? El lugar de la imprevisibilidad, el lugar de lo precario, como un gesto de agenciamiento, ubicarse en ese lugar, disputar ese lugar para producir una enunciación. La enunciación en Cerdos y Peces, en El Porteño y en Fin de Siglo es que son estas maricas, son estos idosos, son estos yonkis los que están mostrando un mundo que es vivible, en el sentido de que ponen de manifiesto la peligrosidad del sexo, hay un goce con que el sexo siga siendo peligroso, potencian y manifiestan explícitamente que con el SIDA el sexo tiene una capacidad de muerte y no lo esconden, y a partir de ese lugar, de esas expresiones, utilizan un lenguaje que es el lenguaje de la sátira, de la ironía, del sarcasmo, del humor, que es lo que no se espera en un contexto crítico como el SIDA. Por último, decir que, bueno, que como para ir cerrando y dar paso también a los compañeros, hay algunas experiencias que muestran esta multitud queer, como por ejemplo ACT UP, que son experiencias internacionales. Hubo una intervención el jueves en el Malva. Y también, por ejemplo, el Proyecto Nombres, que es un proyecto internacional que tuvo una edición varios años en Argentina. Las imágenes que están sobre el Proyecto Nombres son las imágenes que están vinculadas a María Belén Correa, porque la manta que se muestra es una manta que María Belén le construyó a una compañera, y después la foto de ellas en ese momento del 1 de diciembre en Plaza Las Heras en el 88. No, en el 98, perdón. El proyecto Mantas recoge también una genealogía de la construcción de la manta que va sobre el féretro, que no es una tradición argentina, pero que se entiende, permite la construcción de la ponderación de las emociones de quienes despiden a sus seres queridos y no tienen oportunidad de un duelo, disputando frente al Estado que esos cuerpos también son duelos estatales, duelos de la gubernamentalidad de esos proyectos políticos, de esos proyectos de gestión de la vida.
y que ese momento también es un momento de celebración de la vida que está clausurada. Bueno, es interesante ver las imágenes, supongo que después María Belén también de alguna manera va a recoger algo de eso, para poder pensar cómo los distintos colectivos también, colectivos vinculados a las políticas sexuales, a las identidades sexuales, se ven interpelados por este momento de clausura, y ahí se producen todos estos giros y estos gestos, como decía Lucas también, queer, con los que podemos encontrar líneas de construcción de símbolos, de significados hacia las expresiones culturales y artísticas, hacia nuestro presente. Bueno, después seguimos si quieren. Perdón si me he extendido. Bueno, gracias, qué bueno escucharles. Yo voy a hacer una lectura de algunas reflexiones y preguntas desde la disidencia sexual y la práctica artística, y también desde las producciones que se hacen por fuera de los centros, poniendo en relación la muestra de Ulises Beizo con un poquito apenas con Feliciano Centurión y con Rodo Bulacio. Hablar hoy de intimidad, afectos e imaginarios queer en este espacio es, para mí, ante todo, un gesto de presencia, porque me parece valioso poder encontrarnos poniendo en común experiencias y miradas que expanden lo sensible, que insisten en la imaginación y en la potencia de estos vínculos disidentes que surgen en la reunión de estas 3 exposiciones que están ahora en Malva. Y esa posibilidad se me vuelve aún más significativa cuando pienso en el contexto, en qué significa hablar de afectos e intimidad en este momento, cuando en museos públicos de la capital atraviesan un proceso de silenciamiento. ¿Qué lugar ocupa hoy lo queer en las instituciones cuando el gobierno actual ha eliminado toda referencia explícita a lo gay, a lo puto, a lo marica, con agendas LGBT anuladas, se quitaron los presupuestos? Bueno, todos estamos al tanto un poco de cómo viene la situación, pero aún así, y por eso también me parece importante estar aquí en este museo, invitadas a pensar en la intimidad, en los afectos y en estos imaginarios queer, en diálogo con las muestras que se enlazan de alguna manera con estas identidades disidentes, ¿no? Mi abordaje de lo queer para estas reflexiones no tiene que ver específicamente con la teoría queer, sino más con, voy a ir directamente a la identidad y en mi región hablar con artistas de lo queer es complejo, es una palabra que no usamos marica, usamos traba, usamos puto, usamos trolo, lo tomamos por ahí. Entonces, si bien todo va en el mismo sentido, hace poco más de un año yo volví a vivir a Salta con una idea de trabajar en la creación de un museo de arte queer y tuve que empezar como por ahí. Bueno, ¿qué palabras o cómo voy a convocar y cómo voy a hablar con los artistas de mi región, ¿no? Como este país tan enorme, tan multicultural y a la vez tan centralista, ¿no? Como que seguimos con los relatos de la historia del arte, que pareciera que siguen escribiéndose desde el centro, pero sabemos que en todas las regiones se producen imágenes, narrativas, modos de pensar el arte desde distintas perspectivas. Artistas que construyen desde el lugar en el que viven una mirada singular, atenta a su propio paisaje, territorio, historia, contexto y tensión. El problema que me interesa no es tanto la producción, ni siquiera las condiciones de precariedad sistemática, sino su circulación. Cómo viajan esas obras, cómo se difunden, cómo son leídas por fuera de esos núcleos que concentra la visibilidad. Me refiero al centro como mirada, como regla, como un dispositivo que organiza
la idea de nación desde un punto de concentración que llama interior a todo lo demás. Entonces, más allá de que este centro no es particular del arte, que sucede en todos los ámbitos, en educación, en salud y además, en el terreno artístico y en particular en el terreno de las artes visuales, quienes vivimos fuera del centro, seguimos teniendo que venir de alguna manera a validar nuestro trabajo a Buenos Aires. Y no me refiero al gesto como compartir, presentar, hacer una exhibición, sino me refiero como a las condiciones materiales de acceso a esas posibilidades. ¿Quiénes pueden acceder? ¿Quiénes deciden quién accede? ¿Quiénes pueden pagar ese tiempo como parte en sus vidas? Y pensando en los bordes, en la periferia, en los legados, ¿no? Como desde esos márgenes, no sé, me interesan como hacernos preguntas como en dónde ponemos el ojo como curadores, les otros curadores, los que trabajan de forma independiente, en instituciones públicas, privadas, dónde ponemos el ojo cuando estamos investigando, trabajando, produciendo, qué discursos y en qué relatos contribuimos y cuáles son los que seguimos reforzando. Lo pensaba esto en relación un poco a que esta invitación venía a partir de un trabajo que tuve la suerte y responsabilidad de hacer en el 2022. Ese año el Museo Nacional Palais de Glace era dirigido por una travesti que me invitó a curar una muestra que llamamos Fantasía Marica del Pueblo, una muestra antológica de un artista tucumano llamado Rodo Bulacio. Para mí no es menor porque creo que fue la primera vez que la palabra marica apareció en el título de una exposición en un museo nacional, la primera vez que una travesti, Feda Baeza, dirigió un museo en Argentina. También fue la primera vez que se presentó en Buenos Aires la obra plástica y performática de una marica nacida en un pueblo de Tucumán, en Monteros. Un museo nacional puso su mirada en una marica marrón del norte para dedicarle una muestra antológica en Buenos Aires que fuese curada por dos personas de la misma región. La historia de Rodo, Rodo fue brutalmente asesinado en el 97 a los 27 años en un crimen de odio por su orientación sexual. Tanto Feda como Rodo, cada una desde su lugar, abrieron caminos. Rodo produjo en su breve vida una obra de enorme intensidad. Vivió solo 27 años. Y fue contemporáneo de Ulises Beizo, en el sentido que compartieron un tiempo histórico, ¿no? Una atmósfera política y estética. Entonces, a partir de Rodo, a partir de Beizo, yo cuando veo esas obras pienso mucho en la potencia marica porque la considero imparable en cualquier ámbito del arte. Y en el caso de Rodo, esa potencia en la obra plástica y performática no solo transforma, monta, fantasea, provoca, sino que, la obra de Rodo rompía con los mandatos heteronormados impuestos una y otra vez y que nuevamente y todo el tiempo se imponen sobre nuestros cuerpos. La obra de Rodo y la de Ulises, ambas fueron gestadas desde sus experiencias personales, muy de la intimidad. Los críticos decían que la obra de Rodo había sido adelantada a su época. Fue algo como que siempre me costó entender, todavía me acuesta, lo pienso adelantado a los derechos que vendrían después con la ley de identidad de género o a la opresión que nunca cesó. Yo pienso más que en realidad la obra de Rodo fue contemporánea a su deseo porque se permitió vivir y ser artista en un contexto profundamente hostil. Y eso en sí mismo fue un gesto político y estético de enorme coraje.
Entonces, Rodo y Ulises, en países distintos, con edades diferentes, tuvieron de cualquier modo su auge de producción entre los 80s y mediados de los 90. Postdictadura, cuando las imágenes comenzaban recién a abrir fisuras en el discurso moral dominante. En Tucumán, además, cuando Rodo fue asesinado, gobernaba en la provincia Antonio Domingo Bussi, un exdictador y genocida que había sido elegido democráticamente. Ese dato, ese contexto, dice mucho sobre lo que implicaba y sigue implicando producir desde los márgenes. Leyendo el catálogo de Ulises, que revisa y ordena su trabajo, aparecen muchos temas en común con Rodo, por supuesto: la invisibilidad, los mandatos heteronormados, la hegemonía del hombre blanco heterosexual en el sistema del arte, la represión, la intimidad. Una intimidad llevada a la obra, a las imágenes, a las prácticas que nacen de experiencias identitarias disidentes. Experiencias que traen dolor, que muchas veces son usadas para generar odio y que incluso en casos como el de Rodo son causa de muerte. Por esa misma invisibilidad me parecía pertinente traer hoy algunas imágenes de Rodo para que se proyecten acá junto a las de Ulises y a la de Feliciano, artistas sobre quienes se ha hecho un trabajo sostenido de reconstrucción, de archivo, si bien son recientes. Bueno, que esto esté sucediendo en esta institución a mí me permitía colar un poco esas imágenes. Para entrar en la pregunta de quiénes entran al relato, ¿no? Postdictadura, tiempo de control sobre los cuerpos, imágenes, y bueno, un control que en Argentina no terminó hasta 2012 la sanción de la Ley de Identidad de Género. Y también hablar de estos dos artistas que están fuera del centro geográfico y fuera del centro de los relatos, para preguntar nuevamente cómo se entra en el sistema ya muerto como un legado, cómo circulan esos archivos, quién habilita esa circulación. Como preguntas que no buscan una respuesta definitiva, sino más bien pensando nuevamente en una fisura para pensar la acción curatorial y también la práctica artística como espacios para abrir esos relatos, ensancharlos, para que se respiren otras voces, otras geografías. Bueno, porque ser marica en cualquier lugar está atravesado por las mismas estructuras: la raza, la clase, el género y la sexualidad. Las últimas muestras de ambos, de Rodo y de Ulises, la de Ulises se puede ver aquí en la última salita. El homoerotismo se afirma con una contundencia para mí casi como de manifiesto final. En la de Rodo, Blanca enseña lo que has conseguido. Se presenta a San Macho, que es un altar dedicado a un hombre musculoso recortado en una revista, un cuerpo de deseo homosexual convertido en un santo popular. Velas, flores, brillos. Creo que está dando vueltas por ahí la imagen. Como inscribiendo el deseo marica en el territorio de lo sagrado. Con esta estética homoerótica, el afecto que rompe en los 80 y 90, como lenguaje visual frente a la censura y el estigma, que transforma la intimidad en una forma de resistencia, ¿no? Ulises, su última muestra, en imágenes de Lomí escondido, abre en cambio el cuarto íntimo del dolor y de la enfermedad. Vemos un homoerotismo que se revela más, ya lo dijeron los chicos, en la vulnerabilidad, en las pinturas de estos hombres, en ropa interior, corazones, espinas. Todo está como atravesado por una inminencia de la pérdida. Entonces, también en ambos está la fuente visual común, que es esta influencia de las revistas dada por la época, ese consumo en papel, doméstico, impreso, de guardar, de tener las imágenes, de apropiárselo.
Y también un gesto simbólico compartido que me gustó es Rodo tomando la margarita de plástico barata, ordinaria, y Ulises tomando el corazón, muchas veces atravesado por flores y por espinas, pero más que nada el gesto de convertir esos emblemas populares en símbolos del deseo y de la resistencia. Por último, me parecía que la palabra también ocupa un lugar central, o por lo menos interesante, destacable en sus obras, estos textos, inscripciones que aparecen, fragmentos poéticos que van de lo visible, lo íntimo, lo afectivo, como formas de nombrar el deseo homosexual como fuerza de vida y resistencia. Pensando un poco las obras desde el presente, me daba la sensación de que podíamos llegar en esta charla también a expandir esos límites desde la vulnerabilidad, desde la fiesta, desde el dolor, desde el lugar en el que cada uno lo trabajaba como el horizonte posible para vivir sus vidas y sus prácticas artísticas, ¿no? Que estaban profundamente entrelazadas. Y en ambos casos el archivo afectivo y comunitario nos permite hoy reconstruir, visibilizar sus obras aquí con esa urgencia que tenían de darle forma a un mundo gay en medio de la violencia social, estatal y cultural. Para cerrar, estas cortas vidas, los dos estuvieron atravesadas por la violencia y la pérdida, pero lo cual no hizo más que amplificar la potencia política de sus imaginarios que nos presentan en sus obras. Al mirarlas en diálogo podemos ver desde Tucumán y Montevideo se gestaron lenguajes poderosos que dialogan también con otros artistas. Cada uno, a su modo, desarmaron los límites entre lo personal y lo político, lo íntimo y lo colectivo, dejando un legado que todavía hoy nos interpela y nos permite encontrarnos aquí a proponer relatos que vayan desde lo marica, desde lo traba, desde lo gay, desde lo trans, de lo que nos imaginamos también por fuera, de esa imaginación que se agranda cuando vemos sus obras, y de insistir en esta memoria marica, en esa memoria gay que se construye en contra del olvido, ¿no? Y esa capacidad a partir de la cual podemos abrir grietas en las narrativas más oficiales. Gracias. Hola. A ver si va. Le voy a poner pantalla completa. Por allá. Hola a todos. Yo vengo un poco como sapo de otro pozo porque no vengo de la curaduría ni de la historia del arte, así que no voy a hablar tan elocuentemente. Pero bueno, quería aprovechar la invitación y este repensar de imaginarios queer un poco para mostrar lo que hago desde mi propia práctica como artista. Si no, queda así. Control. Gracias, Andrés. Un poco también en contrapunto con las muestras que tiene ahora el museo. Yo trabajo abstracción geométrica desde una posible perspectiva queer, feminista y no binaria. Me gusta arrancar siempre para hablar de mi obra con esta imagen que un poco es un sumario de los temas que toco con la pintura y las instalaciones. Bueno, los personajes geométricos, la ciencia ficción, el antiespecismo, el diseño como parte de diseños de interiores, lo doméstico, el paisaje, la pintura más allá del objeto, pensando el formato de libro de colorear, ¿no? Como una pintura performática que invita a que uno accione
y a que la pintura sea un proceso, ¿no?, interactivo. Por eso me interesa esto. Yo le digo pintura expandida, más allá de la técnica, pasando a lo performático. Para mí, repensar imaginarios queer no solo es la imaginación de otro universo y otras formas de vida, también anticapitalistas, sino también como un repensar las artes con funcionalidad queer. Perdón, les pido paciencia que amanecí con migraña, estoy medio dopado. Tomé varias pastillas. Y esto de pensar este universo ficcional como en metáfora, pero también esta funcionalidad como herramienta, ¿no? Y es algo que siempre digo que las teorías queer y feministas aplicadas a la abstracción geométrica para mí es una caja de herramientas. En cierta forma, bueno, voy a mostrar mi PDF que está en mi página, que lo pueden ver online si quieren leer el texto. Pero bueno, pensar cómo transformar un monumento, por ejemplo, en un hotel animal. Este fue un proyecto del año pasado en Le Havre, Francia, donde me invitaron en un festival de verano a intervenir en espacios públicos y elegí con el curador el jardín botánico de la ciudad y pensando este monumento pictórico como tótem, pero de madera, que en la parte de atrás la estructura, no sé si se alcanzan a ver las casitas de pájaros, funcionaba como hotel de pájaros, donde elegimos 4 diseños específicos de especies autóctonas. Y si bien esta instalación fue en verano, que ya había pasado el momento de reproducción de las aves, para mí lo importante y lo funcional del monumento es que después estas casitas quedaban en el jardín botánico, pasaban a ser parte del bosque y del refugio de los animales, ¿no? En relación también a transformar el cubo blanco, la galería o el museo en refugio, esta obra fue 2021. Sí, en el momento de la pandemia, esta se llama Biosfera Peluche, inspirada como crítica al proyecto Biosfera 2, que sucedió en los 80s, 90s, como experimentos de aislamiento, donde en una universidad en el desierto de Estados Unidos, un billonario petrolero puso la plata para que se ejecutara un domo gigante que venía a replicar los diferentes ecosistemas del planeta Tierra, pensando en la creación de una estación espacial en Marte, ¿no? Entonces hubo un experimento que durante 2 años, este experimento muy heteronormativo también, pusieron 4 mujeres cis y 4 hombres cis, obviamente 8 personas blancas del norte global, entre norteamericanos y europeos, a vivir 2 años en aislamiento en este domo gigante, imaginando como un arca de Noé, ¿no?, salvar la humanidad blanca en el apocalipsis del mundo, ¿no?, blanca y heteronormativa, cis. Y entonces, en respuesta a este proyecto que volvió a circular en varios artículos con motivo de COVID, nuestro proyecto con la curadora era plantear una biosfera que, en lugar de funcionar como un arca de Noé que salve solo a los billonarios, fuera un espacio de refugio que también integrara diferentes espacios para comer, para tomar una siesta y para leer. Y en el fondo, y por eso Biosfera Peluche, ¿no?, pues también con presencia de los furries, que es otro elemento, personaje queer que viene a visitar mis instalaciones
de vuelta trayendo la dimensión animal, pero también estas estéticas Disney antiadultistas, ¿no? Y en el fondo de Biosfera estaba la Escuela Feminista de Pintura, que dentro de estos proyectos funcionales es mi obra magistera, por así decirlo, porque ya hace poco cerró en la Pinacoteca de San Pablo la 8ª edición, ya pasó por 6 idiomas, el año que viene vamos a Medellín. Y la Escuela Feminista de Pintura es una institución ficcional, pero de hecho funciona. Trabaja durante las muestras con clases, donde en cada clase se invita a un colaborador que en la primera parte de la clase presenta una charla audiovisual teórica y después en la segunda parte se invita a la gente a pintar en base a esa primera presentación, ¿no? Una forma de pensar la pintura también como un sistema de digestión de conocimiento y de procesamiento de información. Otro espacio funcional que cambió el cubo blanco de esta galería en Francia en un teatro, me permitió hacer del espacio todo un programa de charlas, performance, cine, presentación de libros. Siempre me dicen, ¿cómo puede ser que la abstracción geométrica sea queer, ¿no? ¿Qué tiene de queer un círculo? Y bueno, hay muchas cosas. La verdad es que creo que desde el uso político de los colores, las referencias de vuelta al antiadultismo, que podemos también encontrar en muchos artistas queer, y sobre todo en esta de militar la ternura. Esta es otra versión de la escuela, está más monocroma, pero para mí es importante que la instalación de la escuela siempre sea con esta carga humorística y un poco psicodélica, como una escuela sexy también. Esta fue en Gwangju, en la Bienal, y también me interesa pensar las escuelas feministas como pinturas 3D en las que uno se mete. Entonces, me gusta cómo habitar una pintura, ¿no? Cómo activar unas comunidades efímeras, aunque sean micro, en estas. Esta fue antes de Biosfera Peluche, era también con la idea de ciencia ficción de pensar una nave roja, una nave queer. Pero, a ver qué quería mostrar. Bueno, creo que andamos bien de tiempo, sí, bueno, ya puedo cerrar. Pero bueno, un poco esto de pensar, así como ahora tenemos las muestras, ¿no? Con pintura, con escultura, con grabado, cómo pensar desde estas técnicas tradicionales también posicionamientos queer. Bueno, me gustaba mostrar mi obra como un contrapunto más espacial y expansivo. Gracias. Bueno, para empezar, agradecerles por la escucha y por las exposiciones. Creo que hubo cierta también diversidad de discurso, ¿no? Como decía Ad, un poco de escuchar distintas posiciones, preguntas, planteos, inquietudes. Por ahí quería empezar yo, a menos que ustedes quieran empezar acá un poco en la mesa a conversar o ampliar un poco lo que se estuvo conversando y después abrimos, así que si tienen preguntas o comentarios, hay un micrófono que va a circular en unos instantes. Y para eso, por ahí me preguntaba por tu trabajo, Natalia,
y que algo que no se dijo, pero bueno, Natalia acaba de publicar un libro que lo tiene en sus manos, lo puedes mostrar si querés en el momento. Y respecto al archivo y a la temporalidad, que es algo que estuvo circulando, que vos replicaste, y ya que hiciste un trabajo precioso con el archivo y estar buscando entre distintas hemerotecas, bibliotecas y todo eso, si en algún momento hubo algo así como un descubrimiento respecto a esa temporalidad, donde vos dijiste, acá hay algo que yo no sabía que estaba y que te resultó como un hallazgo, o si hubo alguna aproximación de ese tipo, donde el trabajo del archivo impuso alguna noción de temporalidad que vos no te esperabas, al menos, ¿no? Pensando principalmente en esto, cómo el trabajo desde la historia tiene que ver con pensar un tiempo, pero también desde este tiempo y todo aquello que significó la irrupción del SIDA en los 80, 90 y lo que cambió, porque cambió completamente también la mirada que se tiene, más la cuestión del estigma o de todo aquello que tenga que ver con eso. Si quieren podemos hacer así, contestar y después pregunto. Dale, sí. No, a ver, lo que me pasaron, como dice Fran Lemus, el archivo se revela sorpresivo siempre y es lo mejor que tiene. Lo que me pasó fue que muy tempranamente aparece en los medios argentinos la idea de la peste rosa. Entonces hay tapas desde el 85, de marzo del 85, es muy temprano. Y después me pasó que en El Porteño, en octubre del 85, ya había una nota que decía diario de un año de SIDA, o crónica de un año del SIDA, como bueno, evidentemente ahí había un subterfugio que no estaba tan explícito, en el que el SIDA hacía un año que estaba circulando como problemática, como inquietud en algunas poblaciones. Por otro lado, lógicamente, como el primer corte temporal que me imaginé para explorar el archivo, que se fue armando también, fue el 96. Y sin embargo, se corta en el 94 la investigación, porque Cerdos y Peces termina en el 91, 92, después hace otra publicación, El Porteño también, como que empieza, lo que me parece que empezó a pasar un poco es que, digamos, que eran revistas contraculturales y que después se volvió todo tan raro que ya no tenían, o sea, que no tenían sentido porque la contemporaneidad era muy rara, era muy chabacana, era muy satírica en sí misma, y entonces ellos un poco perdieron ese efecto, ¿no? Era como si de alguna manera aquello que estaba en los márgenes era la normalidad en ese presente neoliberal que estaba como llevándose puesto todo. Creo que esa puede ser una hipótesis, no lo pensé, pero por otro lado, lo que me pasó es que, bueno, sí, las revistas se cortaban un poco ahí. También analicé voluntarios contra las publicaciones periódicas de la comunidad homosexual argentina. Hubo una revelación muy inesperada, no en términos de la temporalidad, sino de que había dentro de la CHA una línea muy crítica con el asimilacionismo. Digamos, efectivamente, a juzgar por las publicaciones periódicas de la CHA era muy contestataria, era muy radical, y eso un poco se da. Las imágenes que había traído son las ilustraciones de Benítez en los números de la CHA. Voluntarios contra el SIDA tiene unas primeras ediciones, 10 ediciones, y después hay un cortecito breve y vuelve el número 11 con un número que está todo ilustrado por Marcelo Benítez. Y fue la primera vez que yo vi una ilustración de Marcelo Benítez, que hablé con Juan Queiroz y le dije, yo no sabía que Marcelo Benítez ilustraba, eso fue en el 2020-21. Y eso fue muy sorprendente para mí, y en esa revista todas las notas estaban abiertas por pasajes de poemas de Perlonger. Y había una entrevista que Benítez le hace a Perlonger y un análisis sobre las primeras líneas del fantasma del SIDA, en la que se decía, bueno, esto que decían ellos, ¿no? En el sentido de estamos perdiendo la potencia de la subversión que tiene el sexo anal, la homosexualidad, etc. Entonces, más que la temporalidad, a mí me resultó muy sorpresivo cómo ese universo tenía distintas estrategias, y que la historia, un poco la historiografía de las organizaciones, nos mostró a la comunidad homosexual argentina y a
a las organizaciones que sobrevivieron, digamos, como más hacia el presente, como instituciones precisamente que habían sobrevivido porque habían dialogado con el Estado y, sin embargo, en torno al SIDA y en torno a la búsqueda de estos archivos, eran comunidades o organizaciones o colectivos completamente radicales. Pero me parece que ese era un discurso que podían sostener como una crítica interna y que quizá no era el momento. Digo, no Benítez, no Marcelo Benítez, ni Néstor Perlonger, ni otros que estaban y que venían también de la experiencia más radical. Pero para mí eso fue como muy sorprendente. Eran lecturas, eran archivos a contrapelo de la historiografía tradicional de las organizaciones. Y por otro lado, lo último que analicé en el libro, en esa serie que se armó buscando cómo se renegocia la erótica en la contracultura sidaria, fue un libro de Núñez que escribe en el 91 y en el 92, o en el 93, pero lo publica en el 94. En realidad está escrito antes, pero el corte es en el 94 porque se publica en el 94. Y es un poco una salida del closet de él como sidario. Se llama Vivir con SIDA, crónica de un portador, todavía en esos términos. Sergio Núñez sobrevivió, vive actualmente, pero un poco entendía que ese libro era lo que a él iba a dar visibilidad en relación a su vida con SIDA y a su homosexualidad, ¿no? Y también estaba en el círculo de la noche, de la nocturnidad de Cerdos y Peces y El Porteño. Yo creo que eso, digamos, que me parece que los últimos años más vinculados al 94, 95, 96, en mi archivo empezó como una suerte de corrección política o habitar esa marginalidad ya no tenía la potencia política que tenía en el 88-89. Creo que eso me parece que fue un poco lo que pasó, como revelación del tiempo, ¿no? Bueno, gracias. Por ahí tengo otra pregunta también anotada para Wad, que tiene que ver con esto que vos planteabas respecto al cambio histórico institucional en el contexto en el que estamos insertes en este momento, y también respecto a la muestra de Rodo y todo eso. Y yo decía, bueno, si pudieras contar o por ahí pensar si en tu acción curatorial hubo algún tipo de desafío o de obstáculo en un contexto que parecía ser muy propicio para un tipo de acción en este sentido, digo, pensando, ¿no?, en un contexto ahora donde sería imposible que se realice una acción de este modo frente a, no sé, lo que implica las formas de trabajar con los artistas o las formas de ocultar o los descubrimientos tardíos o algo de eso, ¿no? Las formas de omisión de ciertos temas o algo por el estilo, no sé si... Sí, porque recién pensábamos en particular estos casos de museos, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, que tienen vedado directamente cualquier tipo de agenda LGBT, cualquier tipo de acceso. Entonces, por eso me parecía celebratorio importante esta posibilidad acá, y junto con el paralelo de estas tres muestras, ¿no? Que bueno, a la vez, bueno, también qué malo todo lo otro, ¿no? Como, no sé, cómo pensamos, pregunto a todos, ¿cómo pensamos cuál sería la función de los museos en estos contextos neoliberales? ¿Cómo redirigimos o repensamos eso? Me parece como... No sé, no podría responderlo, se me ocurren cosas, pero es una pregunta que está bueno abrirnos a esa pregunta. Y en relación a la experiencia con la muestra de Rodo, la verdad que fue un trabajo súper emocionante, porque además el museo restauró 90 obras, todas las obras fueron restauradas, estaban en muy mal estado, entonces también fue ahí como un apoyo, una inversión a la familia que lleva adelante el cuidado de la obra de una forma muy precaria. Ellos tienen una fundación Las Margaritas de Rodolfo Bulacio, que funciona en un espacio que alquilan.
Y yo no sé, o sea, no podríamos volver a hacer esa muestra ahora justamente en el Palais y ponerle marica, porque bueno, es uno de los lugares en donde las nuevas direcciones no tienen permitido directamente esta presencia nuestra, o al menos no con estas formas, con estas palabras. Entonces, la experiencia fue muy significativa también porque vinculamos con artistas de la región, de Salta, de Jujuy, mismo con contemporáneos de Rodo. Eso movilizó los relatos que estaban, los que se generaron alrededor de eso. Es como volver a mirar lo escrito, volver a mirar la obra, el paralelo entre los 90 y de nuevo, así era como todo, que ahí podríamos volver a leerlo si lo mostramos de nuevo. Abriendo nuevas preguntas, como esto que nos trae Ulises en relación a la sexualidad, a la homosexualidad, a la disidencia dentro y fuera de la ciudad. Y bueno, nada, en ese sentido me parece valioso que podamos aquí hablar de esto y pensarnos, no sé, pregunto qué piensan también ustedes o quizás alguien en el público en relación a la función de los museos en estos contextos, sean públicos, sean privados. Parece como interesante de pensar mismo, no sé, la mirada de Ad también sobre esto. Bueno, como artista... No, se me hace que la situación ahora de las instituciones públicas y privadas está más jodida por otro tipo de censura que más que por sexo genérico en términos de identidades. Me parece que la censura hoy pasa por negar los genocidios que están sucediendo, por dar de baja muestras que incluyen en sus títulos Gaza o Palestina, en los docentes que también fueron despedidos por hablar de eso en sus clases. Y en un momento de lo que estabas contando, yo me anoté sí, como nota, ¿no? Esto del dispositivo SIDA, cómo se traduce también en la contemporaneidad con ese capacitismo normativo que ya no es tanto con la identidad homosexual, pero sí con las personas trans, ¿no? También como esos viejos métodos de opresión se reformulan, agarran nuevos chivos expiatorios y criminalizan más cuerpos. Sí, hay algo evidente de que el contexto es mucho más represivo y censuratorio, y por ahí me parece que como lo peor de esas circunstancias es que es previo. Digo, ya como que esa policía internalizada que tenemos en determinadas situaciones, como que previamente se activa antes que las instituciones lo hagan, ¿no? Como que hay una forma ya de producir en la que estamos que tiene como esas salvedades. Y yo por ahí te quiero preguntar algo antes de abrir hacia las personas presentes, si quieren comentar o preguntar. Algo que tiene que ver con esa idea de que la abstracción en sus comienzos había sido utópica, ¿no? Como hay algo de esas formas del diseño que en su momento concebían la posibilidad de una sociedad mejor, más inclusiva y todo eso, que en ese sentido se ve algo en tus obras. Y por ahí lo que me quedé con ganas de escuchar es un poco más de tus experiencias con las instalaciones, sobre todo, y cómo las personas que se aproximan utilizan, ¿no?, esas obras, cómo las circulan, qué ves vos, imagino, no sé, niñes en esas circunstancias deben estallar, a diferencia de los adultos, digo, como esto que hablas del capacitismo, del adultocentrismo, tiene que ver también con esas formas diferentes de habitar, ¿no? Entonces, ¿qué viste vos en tus obras o cómo las personas las utilizan y qué pasa en esa relación? Sí. Bueno, de hecho, la escuela como proyecto empieza en el 2018 con la invitación a una residencia que tenía 2 espacios de galería donde el barrio
en San Francisco, nunca entraba a la galería. Porque claro, de afuera se veía todo gris, apagado. En general las muestras eran videoarte, súper cerrado, críptico. Entonces, tipo, la vecindad no entraba. Era como un depósito. Y entonces nace como proyecto interactivo, pero específicamente pensado en el contexto de una ciudad con educación privada, carísima. Abrir un espacio educativo que provea los materiales, que sea gratuito para todas las edades, y también repensar críticamente la forma educativa académica, ¿no?, de arte y educación. Y de ahí viene toda esta cosa también de la funcionalidad, ¿no? Cómo pensar los espacios, que justamente romper con la tradicionalidad y esta pureza de la pintura colgada en la pared, del público pasivo, como del cubo blanco y toda su carga racista también, en términos de heterotopía, ¿no? De cómo pensar una funcionalidad que contagia al espacio, para esto, ir a ver una muestra de pinturas y que puedas dormirte una siesta, ¿no? Y me pasó con la muestra, por ejemplo, de teatro. También era un espacio con muestras que quedaban tipo cementerio, y que de repente con toda la programación, está bien que las curadoras laburaron el triple en armar todo eso y se recoparon, pero el espacio como cobró vida, y de hecho iban adolescentes como a janguear ahí, a pasar el rato, porque tenés aire acondicionado, tenés wifi, o sea, tenés donde tirarte, que mejor. Pero también lo lindo, por ejemplo, de eso fue que al terminar el proyecto, como que la directora y la curadora me decían que les había cambiado completamente la forma de pensar la programación del espacio. Y eso era como una súper fantasía. Después en otro lugar también hubo en México transformar el espacio en una especie de bazar feminista, y de hecho funcionó durante los meses que estuvo la exposición. Las artistas y diseñadoras locales vendían sus obras, todo el dinero también que se recaudaba era para ellos, y bueno, ahí no pudo seguir, ¿no?, como este bazar, pero bueno, por lo menos que existan, aunque sean micro proyectos o efímeros. Creo que es parte de eso, de pensar otras formas de vivir. Bueno, yo abriría la palabra. No sé si allá hay una mano. Hola, ¿cómo va? Bueno, nada, primero agradecerles, siempre es lindo escucharles. Y nada, me quedo pensando en lo que dice Wad, muy lúcido, te amamos. Y nada, digo, ¿qué habremos hecho mal para estar diciendo que bueno que desde un espacio privado nos estén validando, en cierto modo? Y nada, me quedo pensando en qué estrategias podríamos llegar a implementar para evitar esto que pretende el Estado en este momento, que es volvernos al closet. Yo en lo personal jamás estuve en el closet, pero leyéndolo metafóricamente es lo que se está buscando. Nada más. Acá, ¿querés que pase este? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. De casualidad estaba en el hall del museo y me invitaron. Y entré. No tienen ni mi nombre ni nada. Acá estoy, Adrián, 1965, para ambientarnos. Yo
también tengo registros muy tempranos, o sea, de mi sexualidad a mediados ya de los 70, 10 añitos, 11 añitos, pero bueno, cosas que pasan en las periferias. Monte Grande, Ezeiza, luego Necochea, luego Lanús, luego la capital, bueno. Y uno es un cúmulo de vivencias, de erotismos, de expresiones. Tengo imágenes acá de la profesional, porque verdaderamente todos son profesionales. Aquí me advertiste muchas imágenes que estaban ahí latentes. Mi pregunta, mi reflexión. ¿Cómo se transitaron en ese estudio? ¿Natalia sos? Natalia, siempre me quedó esa... ¿Cómo 80s, 90s, mediados de los 80, mediados de los 90, me hiciste ir y venir? Pero yo distinguí algo como que hubo una transición, pero no la sé identificar en palabras. ¿Cómo fue esa transición y cómo se tramitó la sexualidad desde la oralidad, que no fue algo que se explicitó ahora en el panel? O sea, la oralidad sexual, ¿qué ámbitos? Yo sé que jugó un rol como algo que fue así, pero no lo puedo explicitar, pero lo vivencié. Quería simplemente hacer esa reflexión. No sé. Porque demostró algo, encubrió otras cosas. No sé bien a qué te referís con oralidad. Yo, como cuanto vicio, al erotismo. como vicio disciplinar y como pasión profesional, me encanta el devenir de la discursividad, pero a partir del registro escrito. Entonces, en esta investigación quise buscar esa hipótesis sobre la renegociación del sexo ante la clausura o ante alguna clausura en esos materiales contraculturales. O sea, fue un desafío como que se fue retroalimentando, entender que esos materiales eran materiales contraculturales. Y esa discursividad, no sé si es necesariamente una oralidad, esa discursividad fue producto de que esos soportes, que eran los proyectos editoriales, los proyectos de revistas, que a mí me permitía una lectura como más en continuidad, más allá de los ires y venires, funcionaron como un laboratorio de pensamiento para esas figuras. Digo para esas referencias, que podrían haber sido referencias, pero que de alguna manera, como convivían en ese espacio, dialogaban entre ellas, ¿no? Respecto de la tradición, de la historia oral, metodológicamente, de ese periodo, la verdad que no sé. Tengo algunos chismes, si quieres después te cuento, pero son fuentes que no se pueden revelar, entonces no lo puedo hacer en términos disciplinares. Bueno, no sé si hay otra pregunta o comentario. Si hay algo de eso, como creo que de la transición y de un cambio de época muy, muy interesante, ¿no? Como que realmente cambió la sociedad. Creo que algo de lo que decía Natalia, que es como esa utopía sexual incipiente y la posibilidad de un orden menos clasificatorio de las prácticas sexuales o de cierta... sí, básicamente eso, la no necesidad de encasillamiento de las conductas y las actividades sexuales, que de repente el lenguaje, el discurso necesitaba constantemente decir cada cosa que se hace y... Sí, como que, por un lado, por eso me resulta re interesante y re lúcida la idea de Berlonger en ese momento hablar del dispositivo SIDA, no solo el dispositivo de la sexualidad, sino el dispositivo SIDA, como dice el golpe de glacia final para tener que contarlo todo. O sea, todo. Antes la enfermedad era privada, ahora hay que contarla también. Entonces ahí me parece que sí, bueno, es el SIDA y, como dicen ellos, los potenciales portadores, porque quienes tenemos prácticas sexuales no normales somos potenciales portadores, un poco, bueno, desdibuja, o sea, a ver, como evoca algunas identidades, pero también las desdibuja, y me parece que eso después funciona o cataliza una
colectividad también política interesante, ¿no? Pero paralelamente, como decía Lucas, bueno, también se pierde una potencia política radical en algunos espacios bueno, que en realidad por la urgencia y la emergencia del SIDA tienen que encontrar estrategias de diálogo con el Estado y eso supone una cierta corrección política también. Sí, y digo, en este sentido hay algo de la forma conservadora en la que Sí. se envuelven las prácticas sociales, Sí. como está ocurriendo en este momento también, Sí. que digo que no sé si es simplemente pensar como una pérdida que circule así por un espacio privado, este tipo de discusiones y de charlas, sino pensarlas, bueno, que las personas que las discutimos en espacios públicos también, estatales, seguimos transitando de un espacio a otro. Entonces, tal vez no es pensar que eso se perdió, a pesar de que gubernamentalmente Sí. viene una bajada de discurso donde todo esto está mal o de determinada manera. Yo creo que no hay que perder cierta esperanza de que ciertas prácticas militantes o ciertas consideraciones o imaginarios que en los últimos años también coincidieron gubernamentalmente como nunca antes en la historia tampoco, porque durante todo el siglo XX no Sí. existieron discursos de género impartidos desde el Estado. Es algo realmente novedoso. Sí. Lo que no implica que este cambio es más de lo mismo que estamos acostumbrados y sin embargo, digo, como venimos realizando estas prácticas, estas discusiones, pensando estas políticas mucho antes de que se conviertan en políticas de Estado, ¿no? Entonces, me parece que hay que pensar más desde ese lugar que desde el lugar siempre de derrota, ¿no? Como Sí, si fuera un cambio de escenario Exacto. directamente Sí. y un corrimiento antes que... Sí. Yo creo que la conferencia, perdón Lucas que te interrumpa, pero un poco la conferencia de María Belén respecto de por qué se recuperan algunas de estas cosas, como Ulises Beiso, como Benítez, digamos que entra al Malva y que es una obra, toda una colección que se recuperó hace 1 año y medio, de 2 años. Me parece que en este contexto, pensado a priori, no habría sido el propicio y sin embargo ahora estamos como todos muy conmovidos por estas cosas que podemos ver, digamos, ¿no? Y bueno, es como un síntoma también que eso sucede en este contexto. Sí, y algo de las temporalidades Sí. institucionales que no son las mismas Sí, que las vidas que de las las de la política personas sexual, y que sí, sí. habilitan en su vida privada determinadas cuestiones, ¿no? Creo que siempre hay una lógica ahí que hay que observar y no detenerse ante lo que parece una generalidad. Ahí hay una pregunta más o comentario más y cerramos. Bueno, buenas. Antes que nada, muchas gracias por este encuentro. Para mí, que soy bastante joven, tengo 21 años, que estoy recién como dando mis pasos en el mundo intelectual académico, digamos, que el Malva y ustedes estén dispuestos y articulen y organicen este tipo de actividades es súper valioso. Nada, quería traer un poco este tema que se habló sobre el SIDA y sobre cómo significó una crisis en muchos aspectos, que nada, en la actualidad estamos viendo un resurgir de que se han disparado casos de SIDA también entre la población heterosexual, con este ataque a la ESI también, ¿no? Como que se ha estado volviendo mucho, quizás desde las redes, a mí me llega un montón de gente que se vuelve a insistir con la práctica del sexo seguro, que eran un montón de cosas que quizás hace un par de años no estaban tan presentes. Si lo leen como un síntoma de época, digamos, cómo creen que afecta también al arte y qué diferencias creen que hay con respecto a lo que sucedió bueno, un montón de diferencias, digo, ¿no? Pero desde el arte y la representación, ¿qué diferencias pueden llegar a ver con lo que sucedió en los 80? Eso. Yo creo que las diferencias son las de la tecnología disponible para la disidencia, para la disputa, digamos. O sea, me parece que la pregunta por la disidencia, por el peligro, por la respuesta política siempre depende mucho del contexto. Entonces, nuevamente, repito, hay un síntoma, o sea, muchos colectivos de activistas, de personas viviendo con VIH, se reactivan en los momentos como en los que se corre el Ministerio de Educación del Estado, por ejemplo. Como, no sé, en
en el 2016, ahora, etcétera. A mí me parece que ahí hay algo que, obviamente, bueno, cuando el Estado se corre, se genera una respuesta política. Más allá de lo que dice Lucas, en lo que coincido plenamente, digamos. Eso está previo a que el Estado se corra y después se sintetiza o se cataliza una respuesta a modo de una demanda. Las diferencias para mí son sustanciales, obviamente, porque, bueno, depende mucho de si el fin era un fin que llevaba a la precariedad absoluta y a la muerte, a este contexto, pero la respuesta siempre está vinculada a la técnica, a la tecnología, al espacio, digo, ¿no? Como la materialidad a partir de la cual se puede construir una respuesta estética. Para mí me parece que pasa un poco por ahí, no sé. No sé. Sí, ¿vos vas a decir algo, Guad? ¿No? Ok, bueno, entonces nada, por ahí iba a agregar algo respecto al mundo del arte. Digo, tal vez lo interesante que ha pasado como mutación es que, digo, en los 90 hay una serie de obras que fueron muy importantes justamente porque tienen que ver con ese límite de la vida, esa muerte inminente o esa proximidad que le dio mucha potencia a muchos artistas, a muchas obras y a muchos tipos de construcción, de subjetividades, y luego al volverse una enfermedad no terminal por medio de los antirretrovirales y la industria farmacéutica implica que, bueno, que las cosas no sean, que no se esté de la misma manera ante la muerte, ¿no? Ante esa inminencia, al menos. Digo, los artistas crean, digo, con un límite así diferente. Y no sé, se me ocurrió en un momento Paul Preciado, ¿no? Con ese texto yonki que ya pasaron muchos años, pero digo, experimentando con la industria farmacéutica y pensando este tipo de cosas. Pero digo, de alguna manera creo que hay algo que en su momento fue como materia de creación, formó parte de esos recursos que tienen los artistas para crear, y en este momento ya solo puede ser algo más temático, ¿no? Como que hay un registro de otro tipo de orden, o si no, como cita, ¿no? Como cita de ese arte de los 90 y demás. Así que bueno, tomamos unos 15 minutos y luego seguimos con la conferencia de Belén Correa, así que encantados de que se queden un rato más.